y gloria de su nombre. El tema de esta mañana que quiero compartir con ustedes lleva por título La necesidad de orar. Y para comenzar, quiero que ustedes me acompañen con la lectura bíblica completa, que la vamos a encontrar en el capítulo 18 de Lucas, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Aquí Cristo Jesús es el que está diciendo esta parábola, y entonces dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y ahora vienen las preguntas. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces vamos a desarrollar este tema, y ustedes ven que allí hay 4 personajes bien claros, bien identificados. Está el juez, está la viuda, ¿y quién más? Hay un adversario, pero está el Dios Todopoderoso, el que no se tarda en responder. Ahora, hay que tener en cuenta que no se tarda en su tiempo, no en el tiempo nuestro. Porque cuando nosotros contamos las cosas en nuestro tiempo, entonces decimos, bueno, se está tardando el Señor en responder. Pero el Señor nunca se tarda. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Por ejemplo, el juez. El juez aquí presentado no tenía ninguna consideración de hacer justicia. No sentía absolutamente nada por la viuda. No tenía piedad. No tenía compasión. No le importaba la necesidad, la condición en que se encontraba la viuda. No le interesaba nada. El juez sí sabía que la causa que la viuda iba a presentarle a él era justa. Y él la podía socorrer. Pero él no quiso. No quiso hacerlo. ¿Por qué? Bueno, ustedes ven a veces esas personas que cuando se les pide algo, ellos se sienten inflados porque alguien depende de esa persona, y entonces se da toda su importancia y hace esperar y hace sufrir a la otra persona que está en urgencia. Y entonces este juez estaba actuando de esa manera. No quería hacerle justicia. Él en cierta manera se deleitaba viendo sufrir a la viuda, cómo le rogaba, cómo estaba angustiada, cómo estaba desesperada. Pero luego comenzó a pensar y dijo: esto no me hace buena publicidad.
Esto me puede perjudicar. Así que, y además me está molestando todos los días. Así que sí le voy a hacer la justicia. Y finalmente, por la insistencia de la viuda, que a pesar de que la rechazaban, a pesar de que la despreciaban, ella seguía insistiendo, hacía caso omiso. Ella tenía una necesidad y entonces constantemente estaba pidiéndole al juez que le resolviera. Y finalmente el juez terminó por resolverlo, no porque se congració con la viuda o porque quería hacerle un favor, no, porque le era molesta, dice aquí el versículo, porque no quería tener mala publicidad. Y entonces el juez cedió por egoísmo. O sea, él pensaba en sí mismo, no pensaba en la viuda. Él se dio cuenta al final que resolviendo el problema, él iba a estar mejor. Y lo resolvió. Vamos a hablar ahora de la viuda un poquito. La viuda, obviamente, perdió a su esposo falleció. Y entonces, cuando fallece un cónyuge, el que queda vivo hereda, tiene su herencia, ¿verdad? Que corresponde la herencia por naturaleza, por ley. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Que el esposo posiblemente tenía acreedores a los cuales le debía, y entonces esos acreedores se querían apropiar de la herencia completa de la viuda. Y eso es injusto. Pero ustedes saben que a veces las personas comunes no conocemos de las leyes, y entonces el que sí conoce un poco más que uno se aprovecha y entonces abusa y se quiere apropiar a la fuerza de los bienes de la otra persona. Por eso aquí la viuda quería salvar su herencia y dependía de ese juez que le hiciera justicia. Ella presentaba su caso, pero cada vez que lo presentaba, lo rechazaban. Lo importante es que ella lo presentaba constantemente, no desmayaba. Y eso es lo que el Señor quiere cuando nosotros nos acercamos en oración a Él, que no desmayemos. Porque a veces el Señor no responde en el momento, nosotros queremos una respuesta instantánea, agarramos con la tecnología que nosotros tenemos ahora, hacemos clic y aparece una cosa diferente, o si ponemos un plato de comida en el microondas y esperamos un minuto y ya está caliente y ya lo podemos comer. Pero con Dios las cosas no son así, hay que esperar, porque Dios puede decir que sí, puede decir que no, o puede decir, tengo algo mejor para ti, tengo algo mejor de lo que tú me estás pidiendo. Y entonces nosotros tenemos que tener esa paciencia y esperar en el Señor. Pero, como la viuda, tenemos que ser insistente en la oración. Ahora vamos a hablar un poquito del adversario. El adversario se aplica a aquella persona que las abunda en el mundo, que por codicia pretendía quedarse con todos los bienes de la viuda, aprovecharse de una persona que no tiene manera de defenderse, que no conoce las leyes y entonces se va a apropiar de los bienes materiales. La herencia que le correspondía por naturaleza, por ley a la viuda. Y para lograrlo la oprimía, presentaba una serie de falsos argumentos contra los cuales, como dije recién, una persona que no conoce de leyes no le puede hacer frente. Necesita de alguien que sí sabe pelear en ese terreno con las leyes. Y ahora, uno piensa que esta injusticia la vemos hoy
en la actualidad, en el mundo que vivimos. No, esto ya existía desde antes de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí hay un versículo, un pasaje en el libro de Isaías, y Isaías vivió antes de Cristo. En Isaías 59, capítulo 14 y 15, mire lo que dice. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó de hacer el mal, lo pusieron preso. ¿Se da cuenta? O sea que había injusticia. Y en cierta manera Jesús dice esta parábola porque Él vivió también. Él vivió esa injusticia en su vida. Cristo era leal a los mandamientos de Dios. Ponía a un lado las tradiciones y los requerimientos humanos de la época. ¿Y qué pasó? Por hacer eso lo rechazaban. Lo rechazaban. Él quería cumplir la ley, pero habían tradiciones humanas. Y entonces los que estaban acostumbrados a la tradición humana acusaban a Cristo. Lo acusaban, por ejemplo, siendo Él, Cristo Jesús, el Señor del Shabbat, el Señor del sábado, según lo dice Mateo 12:8. Lo señalaban a Él como que violaba el sábado, porque Él sanaba en sábado. Y cuando Él hacía milagro, decía, este tiene poder de las tinieblas, este trabaja con Belcebú, o sea, todo lo contrario. Así que en el tiempo de Cristo, Cristo también padeció injusticia, padeció persecución, así como la viuda. Pero la viuda, y ahora en un siguiente significado, representa al pueblo de Dios. La viuda nos representa a nosotros. ¿Y por qué? Porque la viuda es una mujer y en sentido simbólico, una mujer en la palabra de Dios, ¿qué es? La iglesia. Y si ustedes quieren averiguar que realmente el símbolo de la mujer en la palabra de Dios es la iglesia, les puedo dar unos cuantos versículos para que lo estudien después. Por ejemplo, Isaías 54 del 1 al 6, Jeremías 3:20, Ezequiel 16 del 8 al 14, Oseas 2 del 19 al 20. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 1 comienza con una señal, y ya ahí cuando dice señal o con una imagen, con un símbolo de una mujer vestida de sol. Y esa señal sale en el cielo. Y cuando la mujer es pura, porque está vestida de sol radiante, tiene mucha luz, se está refiriendo a la iglesia pura, a la iglesia verdadera. Pero cuando vamos a Apocalipsis 17, versículo 4, allí vamos a ver otra mujer que está vestida de púrpura, está vestida de escarlata, está adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tiene un cáliz en la mano. Y dice que el cáliz que tiene en la mano está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Imagínense lo que contiene ese cáliz. Así que esta otra mujer no es pura. ¿Y qué representa esa mujer? La iglesia que apostató, la iglesia que dejó a Dios, la iglesia que comenzó a caminar en las tinieblas y dejó los mandamientos de Dios, dejó las palabras de Dios. Entonces estamos hablando aquí de otra iglesia, pero una iglesia corrupta. En el mundo
Hay 2 iglesias nada más. La gente dice, no, que hay miles de iglesias. No, lo que hay son miles de denominaciones y de corrientes, de movimientos cristianos. Pero iglesias hay 2. La iglesia pura, la iglesia de Dios, y la iglesia que sigue los pasos del enemigo. Pero nosotros estamos hablando aquí de una mujer viuda. ¿Qué sería entonces una mujer viuda? Sí, pero en sentido simbólico, la mujer viuda representa una iglesia que ha sido despojada de todo. La iglesia ha sido despojada de todo. Así que esta parábola está representando un tiempo que no es el presente, sino un tiempo que es en el futuro. ¿A qué tiempo se está refiriendo una situación así, que la iglesia no tiene nada? Sin duda alguna se está refiriendo al tiempo del fin. Ahora, ¿cómo yo puedo afirmar esto? Por el contexto de lo que acabamos de leer. Si ustedes van y leen el capítulo 17, esta parábola está en el capítulo 18 del 1 al 8. Pero si usted lee del capítulo 17, del versículo 20 al 37, usted va a ver que Cristo está hablando de cuando venga el Hijo del Hombre. Está hablando de su segunda venida. Pero también acá en la parábola, en el versículo 8, también Cristo se está refiriendo a su segunda venida. Porque Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué se está refiriendo allí? A su segunda venida. Por lo tanto, esta viuda es la iglesia despojada en el último momento previo antes de que venga Cristo Jesús en majestad y gloria. ¿Y qué momento es ese? Entonces vamos a avanzar un poquito. ¿Qué momento es ese en que la iglesia se queda sin nada? Ese momento es cuando el juicio investigador en el cielo se termina. Cuando Cristo con voz potente se levanta allí del santuario celestial y dice, consumado es, hecho está. Y se cierra la puerta de la gracia, la oportunidad de salvación se terminó, porque el juicio investigador, el juicio que el Señor ha estado haciendo de 1844 hasta un tiempo futuro muy cercano, ese juicio se terminó. Y el Señor selló a todos los que iban a ser sellados. Por eso Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 1 al 4, habla del sellamiento y habla de que hay 4 ángeles que están sosteniendo los vientos. Y viene un quinto ángel, porque son 4 sostienen los vientos. Pero luego viene un quinto ángel que está en el versículo 2, ustedes los pueden chequear en su Biblia, que le dice a los otros 4, esperen, no suelten los vientos todavía. Primero tenemos que sellar a los siervos de Dios en la frente con el sello del Dios vivo. Y entonces después que estén todos sellados, entonces sueltan los vientos. ¿Y qué significan los vientos? Un conflicto que nunca hubo en este mundo. Mire lo que dice nada más Mateo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos
aquellos días serán acortados. Quiere decir que para ese tiempo en que la viuda, la iglesia, el pueblo de Dios queda despojado, se habrá terminado de predicar el Evangelio, como dice también Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero cuando el Señor se levanta del santuario celestial, porque ya le dio punto final al juicio investigador, Él no sale de allí y se viene directo para acá. No, hay una tardanza. La parábola esta que estamos leyendo, si ustedes vuelven un momento hacia atrás en la parábola, dice que aquí el juez injusto, en el versículo 4 dice, y él no quiso por algún tiempo. O sea, no quería responder a la viuda por un tiempo. O sea que hay una tardanza y Dios no viene inmediatamente. Hay una tardanza. Para nosotros sería tardanza, pero para Dios no. La iglesia tiene que ser probada. Así como Cristo pasó por una prueba muy fuerte, una prueba extrema, y Él entregó la vida por cada uno de nosotros, su iglesia, sus seguidores, también deben pasar por una prueba extrema. Y escuche bien las cosas que van a suceder. Quiere decir entonces que para ese tiempo la iglesia se va a quedar sin templo. Ahora le damos gracias a Dios que esta pandemia ha sido una pequeña y pálida muestra de lo que va a venir después. Porque no nos quedamos sin templo, pero nos quedamos sin congregarnos por un buen tiempo. Y ahora nos empezamos a congregar. Pero muchos de ustedes saben que muchos hermanos se han acostumbrado y se quedan en la casa. Ya no quieren venir más a la iglesia. ¿Se da cuenta? Y el Señor tiene que permitir que haya un zarandeo para ver quién adora al Señor en espíritu y en verdad. Porque Él nos quiere salvar y Él nos ama y nos quiere llevar a vivir con Él por toda la eternidad. Pero nosotros tenemos que responder de nuestra parte. Y la forma de responder es de realmente mostrar que lo amamos. Y lo amamos en las buenas, pero también en las dificultades. Y en ese tiempo la iglesia va a ser despojada. No va a haber templos. La iglesia no va a tener más oficinas de la asociación, de la unión. Se acabaron las oficinas. Se acabaron otros tipos de propiedades que tiene la iglesia, por ejemplo, colegios, escuelas, hospitales, sanatorios, edificios donde se imprimen todas las imprentas, y de los bienes materiales van a ser despojados. Y sus seguidores van a cerrar las puertas de su casa para nunca jamás volver a entrar a la casa que le pertenecía. Se van a quedar sin casa, se van a quedar sin trabajo, se van a quedar sin cuentas bancarias, sin carro. Prácticamente se van a quedar con lo puesto. Por eso acá dice claramente, porque habrá entonces gran tribulación. Mateo 24, 21 y 22. Cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. O sea, una tribulación muy grande. Apocalipsis 7, capítulo 7 también habla, allí en el versículo 14, 15, del capítulo 7 de Apocalipsis, habla de que los 144,000, que es la última generación, ellos habrán salido de la gran tribulación. Y en esa tribulación se va a pasar hambre, se va a pasar sed. Pero los que confían en el Señor va a responder. La parábola aquí lo dice.
¿Se tardará el Señor en responder? No, el Señor va a responder en el momento de Él. Así que lo que tenemos que hacer es nosotros confiar en el Señor y comenzar a clamar al Señor y orar sin cesar. Porque cuando llegue ese momento, nosotros tenemos que estar ya preparados. No es que vamos a comenzar a orar cuando veamos el cielo así que se oscureció, ahora vamos a empezar a orar. No, la preparación comienza ahora. Y si hay alguien ahora que está en el valle de la indecisión, que si me bautizo, si me acerco a Dios, si estudio su palabra, yo le sugiero, decídase ya. Comience hoy a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Porque el Señor realmente necesita adoradores de verdad, que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando se cierra la puerta de la gracia en el cielo, el Señor dice, hecho está, se va a cumplir lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, que dice, el que es injusto y el que es inmundo va a seguir en la misma condición de inmundicia. Pero el que es justo va a seguir practicando la justicia y el que es santo va a continuar santificándose, a pesar de que el mediador no está en los atrios celestiales para mediar. Ese va a ser un tiempo de angustia y donde el verdadero adorador de Dios tendrá que vivir sin intercesor. No quiere decir que Dios se va a retirar de ellos. No quiere decir que el Espíritu Santo los va a dejar solos. No va a estar Cristo intercediendo. Pero el Señor va a estar cuidando a su pueblo. Y si el pueblo tiene hambre, el Señor va a hacer los milagros que ahora no vemos, pero los va a hacer en su momento para que el pan y el agua, dice Isaías, no le falten. Así que nosotros no tenemos que temer, lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar en el nombre de Cristo Jesús, avanzar en nuestra preparación. Así que al igual que la viuda, la iglesia tiene que clamar constantemente, tiene que orar constantemente en todas las situaciones. Si estás viviendo normalmente bien, digamos, o si estás pasando por una crisis, tenemos que clamar a Dios, porque la única manera de nosotros comunicarnos con el Señor es a través de la oración. Así que la oración de la viuda en este pasaje es la oración de los hijos de Dios que oran para ser liberados de tremenda angustia y de tremenda desesperación. Ya no van a buscar ayuda de nadie aquí en la tierra. No va a haber juez, no va a haber abogado, no va a haber nadie que pueda interceder por el pueblo de Dios aquí en la tierra, porque vamos a ser despojados de todo. Vamos a ser perseguidos. Al único que podemos ir en busca de ayuda y clamar es a Cristo Jesús, a nuestro Señor. Así que la tardanza, sí va a haber tardanza. Pero en el versículo 8 dice, pronto le haré justicia. Dice así. El Señor sí va a hacer justicia. Y quiere un versículo más que lo reafirme. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice que en aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En ese tiempo que estamos hablando, en ese tiempo de angustia que va a vivir la iglesia. En aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe, y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y este está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Vuelve a repetir lo que dice Mateo. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida del Cordero. Así que cuando nos entregamos a Cristo,
el Señor nos escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Pero tenemos que cuidar esa salvación con temor y temblor, dice Pablo, porque el Señor puede borrar nuestro nombre. Apocalipsis 3:5 lo dice, el Señor puede borrar nuestro nombre. Pero si nosotros perseveramos, si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, dice ahí mismo en Apocalipsis 3:5, que Él va a confesar nuestro nombre delante de su Padre y delante de los miles y millones de ángeles que están en este momento allí, siguiendo el juicio que está haciendo el Señor en favor de sus hijos, en favor de nosotros. Ahora, para ese tiempo, ¿qué vendría a ser el juez? Para ese tiempo futuro. Y bueno, ahí va a mostrar la clase de persona injusta, egoísta, mala que va a existir. Y que ya, en cierta manera, lo vemos. Nosotros nos toca a veces recurrir por alguna cosa y no somos bien tratados. ¿Por qué? Porque la persona que está ahí adelante para hacernos el favor, para resolvernos el caso que nosotros queremos, no es una persona que teme a Dios, sino es una persona que se conduce por sus propios instintos, por su propio humor. Si se levantó mal porque se peleó con el vecino, con la esposa, con el perro, entonces esa actitud, ese mal carácter lo descarga con todas las personas que va a atender después. Eso pasa. ¿Ves? Y entonces, solamente lean un poquito Santiago. Vamos a leer Santiago para que ustedes vean la condición del mundo, cómo va a estar en aquel tiempo. Aquí habla básicamente de los ricos, pero en realidad está hablando de la injusticia. Dice, veamos Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo rapidito. Dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de lo que habéis cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, de Cristo Jesús. Es decir, el Señor tiene el control de todo. Cuando tú estás sufriendo alguna angustia, alguna injusticia de la gente, no te preocupes. Pon esa persona en las manos del Señor, porque el Señor tiene control de todo lo que está pasando y también tiene control de tu vida. El Señor está con nosotros. Ahora vamos a avanzar un poquito más. ¿Cuál será ese adversario que aparece aquí en la parábola? Que hay un adversario, que la viuda es hostigada, que es perseguida, que es acorralada por ese adversario. Aquí el adversario no es más ni menos que Satanás, que persigue a la iglesia. Es el gran enemigo, quien constantemente está obrando en contra del pueblo de Dios. Se ocupa de hacer representaciones falsas, se ocupa de acusarlo constantemente. Ustedes pueden leer allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el adversario. Por lo tanto, dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, por lo tanto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Y yo me uno a lo que dice Zacarías 3:2. Y yo quiero que ustedes también se unan a lo que dice Zacarías 3:2, que dice así: Yahvé Dios te reprenda, oh Satanás. Yahvé Dios que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Que el Señor reprenda al enemigo. La obra del adversario como acusador empezó en el cielo. Ustedes saben que él se reveló ya en el cielo, antes de que este mundo fuera creado. Pero después vino a la tierra. Y ya desde el Edén hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo, hasta que Cristo decida ponerle punto final, Él va a estar molestando, va a obrar, ya está obrando, pero cuando llegue ese momento, cuando se suelten los vientos, Él va a redoblar esfuerzos para hacer daño al pueblo de Dios, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces Él va a hacer de todo. Nosotros podemos leer un par de versículos. Allí, por ejemplo, 2 Corintios 11:14, dice que Él se va a vestir, se va a disfrazar, se va a aparecer como un ángel de luz. Va a simular la segunda venida de Cristo. Y a miles y millones de personas le va a hacer creer que Cristo está aquí en la tierra, caminando por allá, por Jerusalén, por Roma, por el desierto. Pero Mateo nos advierte que si está por aquí, si está por allá, si salió en el desierto, si está entre las cámaras, no le creáis. Porque el Señor Cristo Jesús viene de una manera, con poder y gloria, y no toca tierra el Señor. Entonces ahí está la diferencia. Nosotros tenemos que estar apercibidos. Mateo 24:24 dice que y hará grandes señales y prodigios de tal manera que intentará engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Porque él a quien quiere destruir es al pueblo de Dios. A los que tiene para el lado de él ya los tiene agarrados, ya los tiene con él, no les hace nada. Más bien a veces los prospera para que la gente diga, uy, yo estoy acá en este equipo y las cosas no son tan fáciles. Pero mira, en el otro equipo la gente está ganando bien, está bien, aparentemente feliz. Así que muchos se dan un pasito para el otro equipo. Hay que tener cuidado con eso. Nosotros tenemos que estar claros que nosotros estamos de paso aquí. Si nos va bien, bendito sea el nombre de Dios. Y si nos va mal y tenemos que sufrir, bendito sea el nombre de Dios. Pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra mente, nuestro corazón. Y entonces el enemigo va a estar atacando, sí. ¿Se va a estar burlando del pueblo de Dios? Sí. ¿Nos va a hacer la vida imposible? Sí. Pero a pesar de las debilidades como hombres y mujeres que vivimos en este mundo, a pesar de las dificultades que vivimos diariamente, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel de salud, a pesar de tener también asperezas de carácter que todavía no hemos podido resolver, somos pueblo de Dios en la tierra. Y guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio y la fe de Jesucristo. Entonces, para terminar con la pregunta, con la tercera pregunta que el Señor dice en esta parábola, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es la respuesta que tú darías? La respuesta es sí. Porque hay una generación, la última generación que va a vivir en esta tierra, que conforman los 144,000 y no son 144,000 exactos, es un número simbólico. Apocalipsis dice que es
una cantidad de personas que incontable, no se pueden contar, una gran muchedumbre de todo pueblo, de toda raza, de toda nación y de toda lengua. Y ese pueblo de Dios sufriendo y todas las dificultades de la gran tribulación va a estar sellada con el sello del Dios vivo para salvación eterna. Así que sí va a haber fe en la tierra cuando Cristo venga en majestad y gloria. Y el Señor quiere que tú seas parte de ese pueblo que lo espera, que se prepara ahora en este momento y que lo espera para ver cuando Él se manifieste y venga Él en majestad y gloria. Y entonces podamos ir todos juntos a morar por toda la eternidad. Pero si nos sorprende la muerte en cualquier momento, si estás en Cristo, no es ningún problema para Cristo. Es un problema para tu familia, pero no para Cristo, porque Él es la resurrección y la vida, dice allí Juan 11:25. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y quiero que te quedes con este pensamiento que dice allí en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Los invito a ponerse en pie.